Entonces, de esos temas vamos a ir abordando en todo este tiempo. Pero, ¿con quién mejor vamos a abordar este poquito de tiempo que resta en el programa? Con el doctor Diego Bernardini, desde Buenos Aires. Él estudió medicina y kinesiología en la Universidad de Buenos Aires. Es máster en gerontología y doctor en medicina por la Universidad de Salamanca, España. Se ha formado en medicina familiar, geriatría, salud pública, rehabilitación y educación médica en Estados Unidos, el Reino Unido y Suiza. Ejerció la práctica clínica durante más de 15 años en Buenos Aires, en distintas ciudades de España también. Desde sus primeros años de formación, abrazó el paradigma de la medicina familiar, que pone su foco en la atención y el cuidado de la persona. Ese principio es el que hoy sostiene en la práctica clínica y en la docencia. Se desempeñó en el Ministerio de Salud de la Nación y como consultor en la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, el Banco Mundial y en la Universidad y Academia Europea de Juste. Es profesor de posgrado en Argentina, México, España. Ha residido en España y en Finlandia y actualmente vive en Washington, donde es director ejecutivo de la consultora Mayores Organización, labor que combina con su tarea de coordinar de proyectos especiales en muchas partes del mundo. Doctor Diego Bernardini, bienvenido a Fides. Bienvenida a esta radio que nos abraza en esta hora, aquí en Bolivia, de 9 a 10 de la mañana. Doctor, bienvenido, un abrazo para usted y muchas gracias. Rilma, muchas gracias. Buen día a ustedes, espero que estén muy bien y muy agradecido por su interés y por el llamado. Mire que estoy aquí en el corazón y entre las manos con uno de estos regalos tan lindos, de vuelta, diálogos con personas que vivieron mucho y lo cuentan muy bien, de Diego Bernardini. Imagino que hay otros libros más, doctor, que viene contando de su experiencia de tantos años con el trabajo con adultos mayores. ¡Ay, Dios! Que no se corte la comunicación. Estamos tan atentos esperando este encuentro vía teléfono con el doctor Diego Bernardini, una eminencia en el trabajo de geriatría y gerontología que tiene, y yo lo admiro porque antes de la pandemia, estaba un día dando una charla en México y al otro día estaba dando una charla en España y así, su vida es así, está de un país a otro país, llevando y levantando la voz de nuestros mayores y de la experiencia que tiene. Bueno, doctor, le decía, no sé si me escuchó, que tengo entre manos uno de los tesoros que tengo yo, que trabajo con adultos mayores, de vuelta, diálogos con personas que vivieron mucho y lo cuentan muy bien. Y seguramente que ahora hay otras producciones, otros libros más, que cuánto no quisiéramos tener aquí en nuestra biblioteca, doctor. Bienvenido a Fides y al programa de Grandes. Gracias, Rilma, muy amable, y pido disculpas por los problemas que hay con la comunicación. En este momento estoy en Ciudad de México, y bueno, a veces las distancias hacen que no tengamos una buena calidad en la comunicación. Sí, efectivamente, como usted decía, hay un nuevo libro que fue publicado en el mes de septiembre del año pasado en Argentina. Se llama La segunda mitad, los 50 más, vivir la nueva longevidad, y es un libro que, bueno, también prontamente se va a publicar y editar aquí en México, y que básicamente habla de las ventajas, las oportunidades y todo lo que significa poder construir una segunda mitad de la vida, sobre todo a partir de los 50 años, más o menos, que es cuando las personas comenzamos a preguntarnos y a darnos cuenta que no somos jóvenes, tampoco somos personas mayores, y que bueno, que hay muchas cosas por delante que podemos modificar, que podemos planear, que podemos ayudar en nuestras vidas para poder tener una segunda mitad de la vida que ponga en revisión esa vieja frase que dice que segundas partes no suelen ser tan buenas como las primeras. Felicidades, doctor, por esa producción. Esperamos que en algún momento determinado podamos tenerlo nuevamente aquí en Cochabamba. Realmente fue emocionante conocerlo a usted personalmente en la pasada gestión, el 2019, en un encuentro tan lindo que tuvimos y pudimos escucharlo a usted y compartir y aprender
de tanta experiencia que tiene usted, doctor. Mañana lunes es un día muy especial. Si usted me puede hablar al respecto para que la gente conozca a qué se debe esta celebración, este día de reflexión como es el 15 de junio. En efecto, todos los 15 de junio y ya desde el año 2011 se celebra, se conmemora un día que yo creo que es el día más importante para todos aquellos que estamos en relación al estudio, al cuidado, a la atención de las personas mayores, que es el Día Internacional de Toma de Conciencia en contra del maltrato y el abuso en las personas mayores. Es una figura que lamentablemente ocupa mucho espacio, que es una situación que lamentablemente se ve muy seguido. Entendemos como abuso, como maltrato, ese daño que se produce en la persona mayor y que generalmente es de carácter repetitivo, que no solo es un daño físico, como muchas veces quizás las personas se imaginan, ¿no? Sino que estamos hablando de un maltrato que puede tener una figura psicológica, una figura o un perfil financiero, económico, también por supuesto un abuso o un maltrato sexual que también se ve, y por supuesto algo que cada vez es más frecuente, lamentablemente, en una sociedad muy poco acostumbrada a tratar con personas mayores, que es el maltrato administrativo, el maltrato burocrático. Y algo que es bastante importante y relevante y me parece mencionar, es que como lo señala la Organización Mundial de la Salud, este abuso, este maltrato, se suele dar dentro de una relación de confianza. O sea, estamos hablando de la familia, de los cuidadores primarios, de las personas que en general están en contacto estrecho con esa persona mayor. Así que bueno, mañana es un día que seguramente para aquellos que les interese van a poder ver que en los medios de comunicación, en las redes sociales y en muchos lados se va a realizar, digamos, encuentros, charlas, webinars, bueno, ahora que la pandemia nos obliga a hacerlo a distancia, pero va a ser un día donde, y yo diría que más que el día también la semana, porque se viene también hablando de esto ya hace varios días, va a ser un día muy importante y es, como usted mencionaba antes, un día de reflexión y por sobre todas las cosas de abogacía en la sociedad para que se pueda cambiar el trato hacia la persona mayor. Doctor, revisando un poco las estadísticas sobre el tipo de maltrato, la OMS comenta que el que va en mayor aumento es el tipo de maltrato en quitar la libertad de decidir sobre él mismo. La persona adulta mayor pierde prácticamente esa libertad de decidir qué hacer con sus bienes, con su vida, dónde vivir. ¿Qué nos puede comentar acerca de este punto, doctor? Bueno, este es un punto muy interesante y agradezco mucho que lo haya traído a la charla, Rilma, porque esto básicamente está traduciendo la vulneración en los derechos de las personas mayores. En ese sentido, es importante mencionar un par de aspectos. El primero es que muchas veces lo que se hace de manera consciente y también de manera inconsciente es que la persona, por el solo hecho de cumplir años, pierda derechos y de esa manera se vulnera la dignidad de esa persona, se vulnera el derecho de autodeterminación, de poder decidir por uno mismo, que es algo que deberíamos y seguramente todos queremos tener hasta el último día de nuestras vidas. Y el otro aspecto que me gustaría señalar es que también en base a esto, ya desde hace unos años, comenzó un esfuerzo colectivo entre los distintos países, principalmente de América Latina, que dieron lugar a un instrumento jurídico muy interesante y muy importante, que es la Convención Interamericana por los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores. Este es un instrumento jurídico que, si bien todavía está ratificado, está firmado por muy pocos países de la región, ya comienza a ser utilizado como un instrumento jurídico y ya hay jurisprudencia, ya hay casos que han sido fallados judicialmente considerando este instrumento y que no es más que un instrumento que lo que busca es preservar esos derechos de los cuales estamos hablando. Así que esto a mí me parece que es muy relevante
porque la realidad es que en nuestra sociedad las personas cada vez estamos viviendo más y cada vez son más las personas que viven más tiempo, por el cual la vulneración de los derechos de las personas mayores tiene que empezar a ser un ejercicio de revisión, tiene que empezar a ser revisado no solo por los gobiernos, sino por la sociedad toda. Piense usted, y con esto cierro la idea que le estoy transmitiendo, que en general las personas mayores ubican los lugares donde se suelen vulnerar los derechos en las oficinas públicas de los gobiernos, de las municipalidades, los bancos, y algo que también es muy interesante, las personas mayores se suelen quejar mucho de los consultorios médicos, de los hospitales, o sea que como usted ve, es un ejercicio el considerar a la persona mayor como una persona de derecho que nos involucra a todos y que muchas veces tiene que ver con aspectos que ni siquiera nos hubiésemos podido imaginar, como los mismos consultorios médicos. Doctor, nosotros que estamos en contacto con adultos mayores a través de la radio, la televisión, los medios digitales, ¿qué transformaciones debemos hacer ahora con esta pandemia? Porque se les dice a los adultos mayores que quédate en casa. Y el hecho de quedarse en casa muchas veces, hay mucha violencia ahora en los hogares de parte de la familia. La alimentación puede ser no muy buena, la autonomía, las necesidades básicas, la salud emocional. ¿Cómo ahora se le puede decir a un adulto mayor, eres o no eres importante? Es muy correcto lo que dice. Yo creo que en una situación tan inusual y con muy poco contexto de referencia como es esta pandemia, yo creo que tenemos que empezar ya a esta altura, donde llevamos tantas semanas de confinamiento, por llamarlo así, tenemos que empezar a valorar un poco el costo-beneficio de las decisiones que se han tomado y cómo se va a seguir avanzando en el futuro. Lo primero que a mí me parece relevante es que el quedarte en casa, el quedarse dentro del propio hogar, tiene que ser visto no como una medida punitoria, sino como una medida donde se pueda ejercer la propia libertad de la persona de que sea quien decide para quedarse en su casa y de esta manera no solo cuidarse ella misma y a su familia, sino cuidar a la comunidad. Pero también es real que la peor parte de sufrimiento y de muerte se la están llevando las personas mayores. Hoy sabemos que frente a este nuevo virus, las tasas de mortalidad en las personas mayores son extremadamente altas. Por eso hay que tener muchas precauciones. Sin embargo, la realidad es que las personas mayores deberían elegir estar en la casa el mayor tiempo posible, pero tampoco pueden vivir encerradas, como si esto se transformara en una prisión. Sobre todo porque lo que usted decía, muchas veces el encierro, sobre todo en lo que son los hogares donde se habita con otras generaciones, con nietos, con hijos, con familiares, puede dar lugar a esta situación de maltrato, inclusive en aquellas personas que viven con cuidadores, ¿no? Entonces yo creo que lo que hoy tenemos que decirle a las personas mayores, es primero que, bueno, que si es necesario salir, que lo hagan con la mayor precaución posible, pero que también esto, y ellos lo saben muy bien, tiene que ver con el riesgo de vivir, con el riesgo de exponerse. Y también lo importante que a mí me parece, y esto es más para toda la sociedad, es que lo que tenemos que mantener es un distanciamiento físico y no un aislamiento social. Esto para poder prevenir aspectos tan importantes como la falta de comunicación, la soledad, el aislamiento que pueden padecer las personas mayores. Y lo que también, para, digamos, como síntesis de esta situación, es que esto es una situación que va a pasar, en algún momento va a pasar y se va a volver de alguna forma a retomar una nueva normalidad. Y las personas mayores en ese sentido son muy resilientes. Ellas saben muy bien cómo afrontar las complicaciones de la vida. Entonces, no las menospreciemos, escuchémoslas, pidámosle opinión y por sobre todas las cosas, y vuelvo a lo anterior, respetemos el derecho que tienen de poder tomar sus propias decisiones.
Es verdad, doctor, todos vamos, yo creo, construyendo conocimiento en base a esta novedad, a esta pandemia que estamos viviendo todos. Cuánto me gustaría conversar más con usted, el tiempo es nuestro peor enemigo, pero bueno, habrán muchas otras oportunidades que podamos estar en contacto con usted, doctor. Mil gracias por haber escuchado nuestro requerimiento y doctor, mil gracias, suerte para usted, bendiciones, y si tiene algo para decirles en especial a los adultos mayores, nosotros le agradecemos por este contacto telefónico. Rilma, el mensaje, más que para las personas mayores, es para toda la comunidad. Hoy es necesario que cuidemos a quienes nos han cuidado y pensemos que esos mayores de hoy vamos a ser, si todo va bien en el camino de la vida, nosotros mismos el día de mañana. Así que es importante que pensemos en una cultura de la solidaridad, donde no es solo importante querer dar, sino es necesario dar. Y este es un momento para que podamos dar, para que podamos pensar en una sociedad de cuidados. Para mí, un gusto enorme poder charlar nuevamente con usted, Rilma. Realmente ha sido un gusto conocerla en mi última pasada por Cochabamba y ojalá que todo esto, una vez que pase, pueda permitirnos un nuevo encuentro. Les mando un abrazo muy, muy fuerte. Así va a ser, doctor. Muchas gracias por ese contacto telefónico desde México, donde hoy se encuentra el doctor Diego Bernardini.